Buenas tardes. En este tema vamos a conversar sobre lo que es el comando y la organización de los cuidados críticos frente a desastres en el contexto de esta pandemia COVID-19. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando en realidad de tener un comando y un control que realmente asuma las funciones de conducir la emergencia. Estos son los objetivos que tenemos para la presente clase. Conocer el enfoque general, cómo gestionar un desastre. Conocer los componentes del Comando Salud en el contexto de desastre. Reconocer cómo se articulan los diferentes sistemas de comando en salud, ya sea en una misma institución o entre instituciones, e identificar los puntos críticos que afectan la implementación correcta del Comando Salud. Es la intención de esta clase poder también expresar algunas experiencias que estamos teniendo en el Ministerio de Salud con la aplicación de estos conceptos, que ya desde hace 2 años los veníamos implementando a nivel regional, a nivel local, en los diferentes simulacros, y cómo también hemos tenido que articular con nuevas, digámoslo así, fórmulas que gestionar y que van a ocurrir en un contexto de una emergencia mayor. Porque mientras mayor es el desastre, el contexto político también es importante. Y uno tiene que saberse acoplar, saberse integrar y poder trabajar de manera articulada, lo cual también es todo un logro y tienen que conocerlo porque no todo está escrito en libros. Hay aspectos políticos con los cuales el aspecto técnico tiene que lidiar y es parte del manejo. Muy bien, lo primero para gestionar un desastre, y es lo que nosotros como gestores de riesgo de diferentes especialidades de área crítica siempre recomendamos. Está escrito en los textos de manejo de UCIs en desastres y manejo de emergencias en desastres, que son el manejo de las 4 S, o los 4 ejes en el manejo de la sobredemanda, ¿no? Que es tener un sistema, gestionar un espacio físico, determinar los insumos y tener un personal capacitado. Acá, en esta emergencia, hemos discutido mucho sobre qué es tener un espacio para un paciente crítico. Desde luego que no son solo camas, desde luego que no es solamente un ventilador, tampoco es tener solamente todos los recursos humanos y traerlos de diferentes lugares para que puedan funcionar. Yo puedo tener estos 3 últimos componentes, pero si no tengo un sistema, si no tengo realmente un liderazgo claro, lamentablemente no somos eficientes. Y hay que admitirlo. En las emergencias más fuertes, a veces esto es lo que más falla. Y es lo que justamente tenemos que lidiar toda la parte técnica para poder hacer cumplir todos estos lineamientos en el pro de la población. ¿Qué cosa es este comando? Este comando de salud que el Ministerio de Salud lo tiene ya, digámoslo, estipulado así, en todos los planes de contingencia, los cuales les invito a revisar. Hay una directiva que ha salido en 2019 sobre cómo se hace un plan de contingencia que tiene una fase de preparación y tiene una fase de respuesta. Implica que uno de los primeros aspectos es definir quién es un sistema de comando de salud, porque es un sistema. Y este comando de salud tiene funciones claras. Cuando uno trae a cotación la palabra comando, implica funciones. No solamente son personas, son funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Las funciones básicas son 7. Y a nivel del tiempo, en la experiencia ganada, hemos ido pasando, como ustedes pueden ver en la lámina, desde el fenómeno del niño postero, en donde hicimos un comando unificado. No había muchas personas, no había mucho recurso humano, y hicimos un comando mixto entre MINSA y DIRES, lo cual fue muy complicado de manejar. Con el tiempo se ha ido entendiendo el concepto. Cuando manejamos en Madre de Dios, ya se manejaban 2 comandos que tenían que articular de manera muy particular. El comando del nivel central MINSA y el comando propio de la DIRESA Madre de Dios a través del Hospital Santa Rosa. Y es así como se conceptualiza. Son comandos a diferentes instancias que tienen que engranar, que tienen que encontrar su equilibrio para poder trabajar de manera articulada y sumar y no restar entre ellos. Esto es muy difícil de lograr, muy difícil, y sobre todo en una pandemia con estos alcances tan complicados, requiere de mucha experiencia, requiere de tener en cuenta que cada día hay que conversar, pero con indicadores, conversar con un sustento técnico, conversar con una hoja de ruta, ¿no? Lo cual también es más complicado, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esas funciones que tenemos. Tenemos que tener un espacio físico para trabajar. Ese espacio físico puede ser el COE Salud,
puede ser el espacio de monitoreo de emergencias y desastres, o puede ser un espacio que nos puede dar la municipalidad cuando este desastre se hace gigante, digámoslo así. En el caso de COVID, este espacio de monitoreo se vuelve en las salas del ministerio, que se convierte en un espacio de articulación con el grupo de trabajo de gestión de riesgo, y también los espacios que actualmente tenemos un comando que articula las diferentes entidades de salud, el Estado, somos un Estado fragmentado, denominado Comando COVID. Pero este Comando COVID es un comando de autoridades, es un comando político que tiene por fin ordenar hacer la gestión de camas en líneas generales, unificando los diferentes sistemas. El Comando Salud, del cual estamos hablando, tiene diferentes funciones que están establecidas en documentos previamente distribuidos para simulacros y que evidentemente también requieren de una normativa que estamos también listos a sacar como un decreto supremo. Aquí tenemos, por ejemplo, fotos como nosotros en la visita del Papa tuvimos un real comando de salud unificado con Ministerio de Salud, con E-Salud, con la población de la sociedad civil, y realmente esto evita duplicidad de funciones. Esto permite una articulación real, lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos documentado. Pero muchas veces, una cosa es ver una contingencia, una cosa es ver un fenómeno de un desastre natural, de origen natural, y otra cosa es ver una pandemia que tiene otra connotación, que tiene otros actores y que definitivamente pone un reto mayor. Como todo comando, tenemos funciones claras y tenemos una comunicación vertical, ¿no es cierto? Tenemos que dividir las funciones, saber a quién llamar para gestionar la información, que es el COE, espacio de monitoreo. En esta emergencia, no solamente está el COE, espacio de monitoreo, que gestiona los requerimientos de regiones, requerimientos en EPP, requerimientos en asistencia técnica, requerimientos en gestión de módulos, sino también existen toma de decisiones. Hay un comando COVID operativo todos los días, en los cuales asistimos como órgano, Secretaría Técnica y Gestión de Riesgo, a aportar, a sumar, para que ese comando COVID tome las mejores decisiones. Existe también la función de operaciones, que tiene que ver la parte operativa de los hospitales para poder tener un flujo de camas adecuado. La logística, que la compone la DIGER con la oferta móvil, que lo compone cada hospital con lo que tiene, que lo componen las entidades privadas, que también ponen su logística. Existe la planificación, que determina cuál es el checklist, la lista de verificación de los aspectos que el líder determina que se hacen ese día, las tareas del día que tenemos que cumplir. Y existe una función de presupuesto, que determina cómo vamos a gestionar. Para esta emergencia se han gestionado diferentes dispositivos para, por ejemplo, la gestión de recursos humanos. Está el Decreto Supremo 25. Tenemos las emergencias sanitarias y su ampliación, el Decreto Supremo 08 de 012, que permiten invertir en lo que es gestión de recursos humanos y también equipamiento. Que existe el Decreto Supremo 26 para la reorganización y reestructuración de diferentes servicios para adecuarlos en áreas críticas. Entonces, evidentemente estas funciones requieren de cierto grado de comunicación, pero la comunicación ya no solamente es vía celular, sino a través de radiocomunicaciones alternas, lo cual permite una rapidez en la toma de decisiones. Y además, importante, estas funciones claras tienen que estar determinadas por sectores. Lima, solo Lima, está disponiendo de una cantidad determinada de sectores en aproximadamente el número de 8, pero también existen los sectores relacionados a provincias de Lima. Entonces, por cada sector tiene que haber responsables operativos que puedan flexibilizar el flujo de camas y de manera ordenada poder comunicar esa decisión al COE de Salud, y cuando hay duda, el COE de Salud orienta. Y también cuando no vemos decisiones, el COE de Salud determina lo que tiene que hacerse en base a una información dada por el gestor de información. Grado de sobredemanda, focos calientes, dónde tiene que ir ese equipo de respuesta rápida. Es toda una estrategia ordenada que debe orquestarse en emergencias como esta, que es una pandemia. En emergencias también nosotros tenemos que, aparte de instalar un puesto de comando, establecer funciones claras, existe lo que se llama la fuerza de tarea. Es decir, cada responsable tiene un equipo técnico sobre el cual trabajar. Sin equipo técnico no puede. Y ese equipo técnico muchas veces tiene que ser mixto en este tipo de emergencias, en donde está personal de MINSE, salud, todos suman, ¿no? Pero a veces ese engranaje, esa articulación
es la que cuesta. Y muchas veces la realidad del Ministerio de Salud como entidad es diferente a la de salud, diferente de un ente privado. Y a veces muchos colegas que vienen de una u otra institución desconocen pues cómo es el grueso, cómo funcionan nuestras emergencias, ¿no? Cuál es el grado de sobredemanda habitual que tienen. Y tenemos que estar explicando, y eso no quita y resta, todo suma, pero es importante la articulación y es importante la comunicación. Por eso es que se tiene que tener reuniones de coordinación 2 veces al día. Hemos entrado en una fase que le llaman la fase 3 o el escalón 3 de respuesta al COVID, en donde ya entran a tallar áreas de expansión externa. Lo hemos hecho en el Callao. Entran a tallar digamos, los manejos de áreas ampliadas. Lo hemos hecho en Quito. Se ha gestionado con el Ministerio de Vivienda módulos para poder dar ampliación a los espacios de servicios de salud, ¿no? Y es en esta etapa en donde ya tenemos que tener una comunicación asertiva, en donde tenemos que escucharnos realmente, en donde tenemos que ir a campo y reportar en las reuniones de coordinación, que mínimo deben ser 2 veces al día, una presencial y parte virtual, y en la tarde virtual, para poder definir lo que hacemos. Y no simplemente responder de las cosas de momento. Esto cuesta mucho entenderlo, mucho entenderlo. Y vuelvo a repetir, mientras más compleja la emergencia, más actores políticos aparecen y eso complica. Pero no significa de ninguna manera que la parte técnica deje de hacer su trabajo, ¿no? Y eso es muy importante porque los hospitales tienen un rol fundamental en lo que es el comando hospitalario y en reportar los problemas como corresponde al COE de Salud, que por normativa es quien tiene que regular este tipo de emergencias. Hemos hecho en COVID-19, hemos coordinado con el gobierno regional del Callao, porque cuando hay una emergencia a nivel nacional, nivel 4, ya son los gobiernos regionales, nivel nacional, el nivel nacional interviene sobre el nivel regional, y el nivel regional es quien toma la batuta, como ocurre en las emergencias 3, pero en las 4 ya requiere el apoyo a nivel central. En el GORE Callao hemos trabajado muy bien con el gobernador, con la direza, hemos gestionado hospitales de campaña, hemos centralizado la emergencia en el Hospital Carrión porque el Hospital San José no tenía la capacidad y no podíamos forzar a que nuestros colegas se sigan contagiando en un ambiente inadecuado. Y además se gestionó área de expansión externa en 10 locales. Entonces, este tipo de ejemplo es el que queremos para diferentes distritos de Lima, poder tener ya en esta fase de eslabón 3, coordinar de manera alturada con los diferentes gobiernos locales, los cuales también los hemos escuchado, y hay que aprender a escuchar. A veces eso nos falta, ¿no? Pensamos que nosotros lo sabemos todo, y no es así. Y eso resta, cuesta y tiene que controlarse, ¿no? Cada entidad tiene necesidades, los municipios tienen muchas necesidades y nosotros como sector tenemos que cumplir con nuestra función de orientar, de gestionar, ¿no? Y de apoyar a los gobiernos locales para que ellos puedan asumir el rol que le compete por normativa. Este sistema comando utiliza herramientas, utiliza mapas, lista de chequeo, planes de contingencia, planes de acción, tarjetas de acción. En esta emergencia hemos cumplido con informar al Comando COVID nacional la existencia de mapas de sectorización, la existencia de planes y directivas para que utilicen los espacios de monitoreo de emergencias y desastres y puedan tener una mejor información. Hemos cumplido con establecer también una serie de lineamientos para seguir un plan de acción ya en esta fase 3 y estando en fase comunitaria de la epidemia, ¿no? De la pandemia, ¿no? Entonces, son aspectos importantes a tener en cuenta. Actualmente el Ministerio de Salud, para todo el sector salud, cuenta con mapas para poder determinar dónde está digamos, mayor foco caliente de afectación, y también tenemos en cuenta esquemas como este del Ministerio, en donde claramente hay un gestor de información mixto que lo tiene el COE Salud a través de lo que es el reporte sobre demanda, lo tiene el CDC a través del reporte de los casos y zonas calientes, y ellos trabajan, o deberían trabajar, una vez que la emergencia se crece, con las oficinas de tecnología de información que comienzan a facilitar diferentes herramientas para administrar mejor la información. Asimismo, tenemos un responsable de legal, un responsable de enlace con otros ministerios, y hacia abajo tenemos un jefe operativo de salud pública que ve la oferta móvil, que ve la parte de acción de
en cuanto a manejo de residuos sólidos, la parte de movilización, y tenemos otro jefe operativo de continuidad de servicios, que es prestacional principalmente, ¿no? Y prácticamente las mismas funciones habladas hace un momento, que ustedes las pueden ver ahí. Importante el concepto de la epidemiología como un radar que determina el accionar de este puesto de comando. Este puesto de comando, o mejor dicho, este comando salud, perdón, tiene componentes, ¿no? Un componente logístico importante y que cada contingencia uno va implementando, va incrementando. Si no fuera por la gestión que se ha hecho en diferentes contingencias, no solamente tiendas de campaña, hospitales modulares, equipamiento, preparación de recursos humanos, pero hablemos de logística, todo lo que son los equipos, todo lo que es la infraestructura móvil, los insumos, se han ido sumando y han permitido que en esta emergencia podamos, de una manera, paliar. Evidentemente nos falta mucho, pero por lo menos los primeros 2 meses hemos dado todo de sí, hemos distribuido toda, casi el 90% de la logística que tenemos en los almacenes de desastre a 11 regiones y dentro de Lima a 7 hospitales principales que han permitido amortiguar, digamos, esta primera etapa, ¿no? Es importante la anticipación y la preparación. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos simplemente dicho, bueno, no se puede gestionar, esto ya nos agarró muy tarde, no se puede, mejor que lo haga la otra gestión? Lamentablemente no hubiéramos tenido gran cosa. Pero es evidente que no solamente la gestión actual, sino anteriores gestiones, cada uno ha puesto algo. Alguien puso un hospital de campaña, nosotros pusimos los módulos, las tiendas de campaña, equipamiento, ventiladores mecánicos, otra persona colocó lo que es la oferta ampliada, los módulos para, en general, a nivel nacional. Entonces, ahí se ha ido sumando, y toda esta logística, sin que ustedes se den cuenta, es la que actualmente, en buena cuenta, ha contrarrestado la parte inicial y la parte intermedia de la pandemia. Pero es importante reconocerlo, porque todos los directores anteriores a mí, de alguna manera han gestionado esto que llamamos los almacenes de desastre, que es base tenerlo. Que tiene que haber una logística y tiene que estar registrada. Eso es lo que estamos en implementación, y también registrada por cada hospital, que es lo más importante. Acá tenemos ejemplos de cómo hemos crecido, por ejemplo, en la región Callao, ¿no? Como les decía, con esta logística, ¿no? Pero también tenemos módulos, hay puntos importantes como es la gestión del agua, gestión de residuos sólidos, manejo de albergues. Todo esto evidentemente requiere de un aprendizaje. No es fácil manejar una logística en desastres. Ahora en COVID prácticamente estamos manejando en estadios, estamos manejando en área de expansión externa, y tenemos que utilizar líneas vitales de las zonas que debemos seleccionar muy bien, porque esto depende de un lavado de manos, depende del aseo, depende de una utilización de grandes cantidades de agua para limpiarse, áreas de colocación de PP, ¿no? Esta logística es la que hemos desplegado de 3 niveles, un nivel básico de tiendas de triaje, un nivel 2 con módulos, hospitales modulares que adquirimos hace poco, y un nivel 3 con módulos de UCI, que no siempre han sido utilizados para lo que es UCI, sino para manejo de pacientes complejos, moderados. Entendemos que los colegas de UCI no están acostumbrados a manejar estas, digamos, condiciones, que forma parte del aprendizaje también, pero esto también se ha visto en otros países, ¿no? Entonces, es parte de un aprendizaje y también de adecuación de los módulos, porque esto es lo que teníamos en el 2015. Obviamente, para el 2019 y 2020 se ha ido gestionando mejor logística, mejor infraestructura, pero también las condiciones bajo las cuales se mide el grado de cumplimiento de una norma para ver si estamos dando calidad de servicios, que es lo que hace su salud, no puede ser medida de la misma forma que se mide una IPRES o un establecimiento sin desastre. Y eso es algo que nosotros también estamos contribuyendo y que se nota, y hay que decirlo, se nota que el no tener esos documentos porque están en vías de aprobación genera pues dificultades técnicas a nuestro personal. Lo entendemos y por eso es que el MINSA ha hecho una serie de directivas nuevas, prácticamente lineamientos, en aras de poder de alguna manera compensar el hecho de que estos documentos normativos estén y salgan por cuestiones de emergencia en un momento que los necesitamos realmente, ¿no? Acá tenemos parte de la logística
que va del hospital modulares, tiendas de campaña, que llamamos inflables, y también logística como estos módulos que tenemos a la derecha. Eh, Evidentemente hemos tenido que gestionar un equipamiento adecuado para un paciente que requiere pronarse, es parte de la logística, pero evidentemente tenemos esto de inicio y cuando estamos en desastre echamos mano de los recursos disponibles de la mejor manera. Y en el camino, con la gestión de la emergencia sanitaria, se va viendo. Y a eso vamos. La parte del presupuesto final de esta exposición tiene que ver que nosotros tenemos que gestionar en tiempo real a través de diferentes mecanismos. Este es uno de ellos, emergencia sanitaria, equipamiento, por ejemplo. Pero un equipamiento que yo pueda comprar en 90 días, porque en 90 días se acaba la emergencia sanitaria y tengo que correr con los diferentes procedimientos. Eh, y eso es lo que hemos gestionado para esta emergencia COVID, no una adquisición determinada de lo que hemos denominado el kit de UCI, que implica pues ventilador, monitor, cama con colchón anticaras, porque estos pacientes requieren ser pronados, una estrategia especial, aspirador de secreciones, bomba de infusión. Entonces, este combo de UCI obviamente va a tomar un tiempo, no el habitual, que puede ser 6, 7 meses, sino 3, 4 meses, pero obviamente en el contexto de una emergencia es necesario, está justificado, y tal cual le pongo en el ejemplo que se hizo con Guillain-Barré, también lo estamos haciendo para COVID-19. Y en el interín, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar los recursos que existen. Simplemente para decirle que MINSA como ente rector pues gestionó esta emergencia sanitaria, acá para tener en cuenta cómo se articulan los diferentes sistemas de comando, que parten de un sistema de comando regional, ya les hablé del ejemplo del Callao, con un nivel local, que pueden ser tranquilamente los hospitales, y finalmente un nivel totalmente táctico operativo, que es el comando ya de las UCIs mismas, que tienen su logística, su jefatura, sus operaciones, que tiene que ver, ¿quién hace operaciones en logística de UCI? Hace el viaje terciario, ¿no? Entonces son aspectos importantes. La interrelación que tiene que tener dentro de una misma institución y entre instituciones es muy importante. Son varios comandos en realidad los que se conforman. A partir de un plan de operaciones y planes de respuesta, está un comando SAMU, está un comando de equipo de respuesta rápida, está un comando hospitalario, está el comando de la DIGER, ¿no? Entonces, son comandos que tienen funciones establecidas, muy parecidas, pero con diferente alcance. Si un SAMU, dentro del contexto de logística, va a gestionar para su ambulancia ventiladores de transporte, va a gestionar para su ambulancia CESPI, pues un comando DIGER gestionará hospitales de campaña, ventiladores para todo tipo de uso, no solamente de transporte. Un comando hospitalario a nivel de logística va a gestionar ventiladores que sean útiles para manejar síndrome de estrés, va a gestionar, ¿no es cierto?, camas de UCI, que no va a gestionar SAMU. Es decir, la logística varía de acuerdo al nivel de comando. Y en la coordinación, SAMU es quien coordina la parte hospitalaria, o la parte hospitalaria, la comanda del hospital, y DIGER permite el manejo con las municipalidades y el manejo ya a nivel macro con estas dos articulaciones previas, y cómo se hace a nivel interinstitucional. Es así que en una emergencia todo comando tiene una función específica. Hay que hacer reorganización de los servicios de salud, desde luego. Esto forma parte de la tarjeta de acción de operaciones. En el caso de COVID hemos distribuido 7 ofertas móviles y ahora tenemos que hacer que en cada sector de Lima y en cada región haya una redistribución de pacientes. Hay hospitales COVID, hospitales no COVID. Y eso forma parte, ¿quién es el encargado de velar por eso? El jefe de operaciones. ¿Cómo hace eso? A través de la gestión de información. ¿Quién da la gestión de información? El COE con el CDC y actualmente el Comando COVID, que tiene información a través de un sistema que ha jalado de su salud y que determina, ¿no es cierto?, la cantidad de camas que hay a nivel de todo el sector salud. Pero ¿qué tiene que hacer la estrategia por parte del Comando MINSA? Determinar a detalle de dónde están estas camas y si las camas cuentan con recursos humanos. Ahí entra otra dirección, la DIGER, ¿no? Dentro de la parte operativa de manejo de ciertos recursos humanos. Entonces, esto es complejo y hay que identificar los puntos críticos para que este sistema de comando funcione. ¿Cuáles son los puntos críticos después de haber estado 3 años manejando emergencias nacionales, regionales, locales? Son 2.
La función planificación. Usualmente no hay nadie que le diga, usted está con este grado de error o usted dijo que tenía que implementar esto en tal región y no lo cumplió. Nosotros consideramos que su salud era un aliado fundamental, porque su salud con sus checklists te dice directamente, esto hiciste, esto no hiciste, esto te falta, esto hay que corregir. Y es fundamental, porque en la emergencia hay que reconocer errores y subsanarlos de inmediato. Y en cuanto al otro punto crítico en la fuerza de tarea, muchas veces pensamos que una sola persona es suficiente para cumplir la función, por su carácter, por su capacidad, por su competencia. Pues lamentablemente no es así, porque esa persona podrá ser competente, tener mucha capacidad, pero va a requerir un conjunto, un equipo, para poder hacer realidad lo que determina su función. Y además de eso, evitar duplicidad de funciones. Porque muchas veces, sobre todo cuando hay emergencias muy grandes, todos quieren aportar, está muy bien, pero tienen que ubicarse en una función de yo voy a ayudar a este jefe de operación, yo voy a ayudar a la parte de lo que... ¿En qué soy buena yo? En planificación, apoyaré en planificación. Pero muchas veces nos olvidamos de eso y cada uno quiere tener su minicomando. Eso es algo que a lo largo de los años hemos visto que si tenemos las funciones claras, que establecemos un liderazgo claro, eso pues evidentemente va a romperse y se pueden tener comandos que pueden articular de manera adecuada, pero requiere de experiencia para entender y conocerse. Cuando no se conoce, no se tiene confianza. Y cuando no se tiene confianza, ¿no? Lamentablemente, pues, vienen las dudas y ahí es donde perdemos. Entonces, en un sistema clave es tener, ya haberse conocido, haber hecho un entrenamiento previo, por lo menos un entrenamiento previo, que permita trabajar de manera adecuada. En este COVID también se han visto como ejemplos de las fuerzas de tarea, equipos de respuesta rápida, equipos hospitalarios de diferentes formas, en donde un líder intensivista maneja 15 pacientes y tiene 3 equipos con médicos de carreras afines. No hay que descuidar la emergencia, porque evidentemente el emergenciólogo también tiene control, tiene una pieza clave en el triaje al ingreso, porque los pacientes vienen por emergencia. Y bueno, como conclusiones, podemos sacar lo siguiente en cuanto al liderazgo, comando y control. La estimación de riesgo que viene por la gestión de información, en este caso emergencia COVID, que la da el CDC, el manejo de sobredemanda, que es la gestión de camas, teniendo en cuenta los recursos humanos que lo ve DIGER y DIGEP, es vital para el manejo de las contingencias y permite anticiparte frente a emergencias nivel 4 y 5. Si yo no tengo una estimación de riesgo, si no tengo ese radar, difícilmente voy a poder manejar la emergencia. Manejaré contingencias, manejaré incidentes, pero no en una emergencia. Emergencias y desastres, la implementación de un comando de salud es vital, es estratégico, y es quien articula pues los demás comandos operativos y tácticos, que pueden existir muchos, pero siempre un comando estratégico es vital. Cada comando de salud tiene 7 funciones básicas: gestión de información, información pública, seguridad, operaciones, logística, planificación y presupuesto. Si yo en un comando, sea hospitalario, sea prehospitalario, no tengo esta estructura que también se tiene a nivel de comando municipalidad, es muy probable que usted tenga duplicidad de funciones, es muy probable que alguna función no la esté cumpliendo y es muy probable que lo que normalmente haría en 2 días lo haga en 7, porque no tiene la eficiencia ni la estructura básica para poder manejar en menos tiempo la emergencia. La gestión de información debe ser oportuna y debe permitir la intervención temprana a través de los espacios de monitoreo de emergencia. Y debe ser centralizada por el COE de Salud, ¿no? Aquí tenemos información del Comando COVID Nacional que se ha formado, tenemos información del COE que tiene otro tipo de información, y actualmente lo que estamos haciendo es buscando la salida para poder unirnos en esta información y poder llegar a un manejo efectivo que sume, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es algo, esta pandemia no es fácil de manejar, pero hay que tener en cuenta que los sistemas establecidos como tal sí permiten, al menos en la organización DIGER, al menos en MINSA, con orientación de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo, permite mejorar el sistema. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Sincerando cifras, mejorando respuestas, interviniendo para que las tareas sean eficientes. La gestión de agua y residuos sólidos es crítico en cualquier emergencia,
Y la participación de la población organizada también, ¿no? En este caso, hemos intervenido a través de la línea 113, que ha crecido enormemente, y de la información pública. Pero esa población organizada la vamos a poder tener en la medida que los sistemas de comando del Ministerio, de la DIGER y de los hospitales coordinen con los sistemas de comando que están en los municipios. Muy bien, con esto hemos terminado esta primera clase relacionada al liderazgo, comando y control. Gracias. Muy bien, ahora nos toca esta clase que corresponde a comando y organización de los cuidados críticos frente al desastre, y vamos a tratar un tema que es la gestión de recursos humanos en desastre. ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a calcular la relación médico-especialista en cuidados intensivos y el equipo de trabajo? Porque ya no se trata de tener médicos intensivistas, sino de especialidades afines, y cuando hablamos de recursos humanos, en caso de este desastre que tenemos actualmente como pandemia, es un equipo que trabaja, que va para la UCI, pero también va para la parte prehospitalaria, porque si yo no tengo equipos de respuesta rápida, eficientes, si yo no tengo un monitoreo adecuado de los pacientes fuera del hospital, voy a tener muchos pacientes en la UCI. Entonces, es todo un cortejo de gestión de recursos humanos que no solamente se ve limitada a cuidados intensivos, que va mucho más allá y que tiene que ver con la hospitalización y con el manejo de pacientes crónicos, desde luego, que requieren y precisan una atención. Esto fue tomado hace ya un poco de tiempo, cuando teníamos todavía pocos casos, ahora tenemos un poquito más de casos, y vamos a ver cómo en realidad los casos positivos se han concentrado en determinadas regiones. ¿Por qué traigo a cotación esto? Porque los recursos humanos deben ser distribuidos también en proporción hacia las zonas más afectadas. Y esto requiere movilización de recursos humanos a nivel nacional, y vamos a también hablar sobre una estrategia final en la gestión de recursos humanos internacionales, que en esta pandemia se vuelve muy difícil porque todos han sido afectados y eso complica más la selección de recursos humanos para el manejo de esta pandemia. Eso no significa que recordemos de nuevo nuestra base de manejo sobre demanda, en donde desde luego una de las aristas ahora corresponde a la capacitación y disponibilidad de un personal. En el caso de la asistencia de médicos residentes, estamos hablando que hasta un 25% pues tiene que ser este personal. En la emergencia del COVID se han determinado una serie de cambios normativos para, por ejemplo, permitir que los recursos humanos puedan trabajar en el Estado sin necesidad de tener un SERUM, como por ejemplo, determinar un seguro a los, digamos, personas contratadas bajo modalidad de terceros, como por ejemplo, tratar de generar una serie de rompimiento de trabas para gestionar CAS, lo cual también se convierte en toda una estrategia porque requiere trabajar con otros sectores, como es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el manejo de los recursos humanos en una emergencia no es tan fácil como decir, vamos a generar una trípode en donde el médico intensivista va a trabajar con el médico emergenciólogo y el médico de carrera fin. No, es más compleja. Requiere de movilización, de decretos, de lineamientos nuevos, de destrabar en el Ministerio de Economía, de ver cómo capacito a ese personal, porque hay personal no intensivista que tiene que entrar a la cancha de cuidados intensivos, que no estaba acostumbrado, pero que ahora lo tiene que hacer, y recordar que el 15% de los pacientes van a precisar una hospitalización y que 22% de los que ingresan requieren UCI, ¿no? Entonces, en aquel momento que hicimos esta exposición, pues requerían 88 camas de UCI por sobre demanda adicional, que evidentemente actualmente ya pasamos esta etapa, y una cama de UCI implica la cama y el personal. No solamente médico intensivista, sino personal de salud, con profesional, terapista respiratorio, nutricionista, farmacéutico, es decir, es un core, un grupo core de manejo de recursos humanos, de manejo de este paciente crítico, un core de recursos humanos específico. Evidentemente no siempre vamos a tener todo este staff completo, pero debemos tener una organización que nos permita
manejar con calidad a los pacientes aún en pandemia, lo cual es todo un reto. Recordar del sistema, que ya lo habíamos expuesto en la clase 1, para aquellos que siguen el curso, que nos estamos refiriendo específicamente a la función de operaciones, porque es ahí donde se generan los flujos de los pacientes, donde actúa el personal de salud, los recursos humanos, y recordarles también que dentro de los recursos tenemos que ver personal, ingenieros, arquitectos que vean la logística. No todo es personal de salud. Y tenemos que tener también la función planificación, porque hacemos el checklist de lo que corresponde, ¿no es cierto?, en las funciones que se establecen cada día para mejorar la gestión de recursos humanos. El presupuesto, ya les he explicado, es importante. Y tenemos que tener una brújula, ¿no? ¿Dónde coloco más los recursos humanos? Donde tenga, evidentemente, más sobredemanda, donde estén los focos calientes, en el caso de los equipos de respuesta rápida, por ejemplo. Es importante tener en cuenta eso. Herramientas, actualmente tenemos disposición de alerta roja, lo cual nos faculta, felizmente, a poder hacer una mejor gestión de camas y el manejo de la sobredemanda per se. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para mejora de la distribución de los recursos humanos en las UCI? Y recordando siempre esto, ¿no? Que las adquisiciones no siempre mejoran la capacidad de respuesta. Es la planificación, la educación, el entrenamiento, las medidas más costo efectivas para poder implementar las famosas 4 S que nos recomiendan los expertos de emergencia en estas condiciones. Una primera estrategia es la conformación de equipos de trabajo de UCI con especialidades afines. Es decir, ya acá la norma técnica existente o vigente 031 del 2005, por cierto, determinada en el periodo de la doctora Macetti, quien ahora es líder de comando COVID, ¿no? Como una anécdota lo comento, pues ha sido modificada. Y ha sido modificada porque ahora está claramente y en forma explícita que profesionales de otras carreras afines pueden también manejar pacientes críticos de la manera que se pueda distribuir, ¿no es cierto?, un trabajo equitativo, y también tener en cuenta que es un médico especialista, muy probablemente a veces para manejar o vigilar el tratamiento en 15. Pero para esto se requiere una estrategia. El médico no va a estar, digámoslo así, viendo las 15 camas o tocando, analizando las 15 camas. Este médico va a servir de un supervisor para 3 equipos médicos, por ejemplo. Un médico intensivista está a cargo de 3 equipos médicos, cada uno con un especialista no intensivista, que tiene a su cargo enfermeras, técnicas, químico-farmacéuticas, en el mejor de los casos, terapista respiratorio para las unidades que la tienen, ¿no? Y nutricionista. Es como se forma una nueva visión de trabajo en la cual ya no es uno intensivista para 6 camas, sino es uno para 15, pero tiene 3 equipos de trabajo, cada equipo liderado por un médico no intensivista, que puede ser emergenciólogo, neumólogo, cardiólogo, anestesiólogo, y que evidentemente tiene un grupo de enfermeras, ya no es una enfermera para 2 camas, ¿no? Sino tenemos 2 enfermeras para 5, y vamos de esa manera arreglando, ¿no es cierto?, el manejo en los pacientes, ¿no? Es importante tener en cuenta que el líder del equipo médico es un médico especialista no intensivista con una carrera afín, puede ser inclusive un médico residente, que también entran a tallar en las emergencias, y tenemos 2 enfermeras o una enfermera, ¿no es cierto?, afín por cada uno de estos equipos para 5 a 6 pacientes, que no es definitivamente lo que dice la norma en condición habitual, y tenemos que tener siempre ese concepto. Cuando estamos en desastre interno, que estamos hablando de un porcentaje sobre demanda de 150 a 180%, desastre interno en hospitales, implica obviamente una estrategia diferenciada. Hoy en día, la Dirección de Personal de Salud ya está reglamentando algunos lineamientos, porque una cosa es una capacitación de este tipo y otra cosa es un lineamiento bajo el cual las personas ya tienen una excepcionalidad para poder organizarse. Y ya no hay el temor de que como no estoy cumpliendo la norma, va a venir su salud y me va a poner una sanción. No, su salud ahora tiene lineamientos bajo el cual se va a entender que los servicios de cuidados intensivos se organizan. Pero no solamente es eso, sino que se organiza cuidados intensivos, se organiza el servicio de salud de emergencia, se organiza el servicio de hospitalización, se organiza el prehospitalario. Porque para que un paciente llegue a UCI
significa que no fue detectado a tiempo en su momento, o que puede ser que su naturaleza, su bioquímica, su fisiología no dio la talla para poder responder al coronavirus. Entonces, la única manera es darle a todos el tratamiento ideal para que podamos tener los mejores resultados. Acá tenemos una propuesta de cómo vamos a organizar estos recursos humanos. Y tenemos, por ejemplo, que cuando tenemos un paciente COVID con ventilación mecánica con síndrome de estrés grave, y hoy por hoy, día 23 de abril del 2020, sabemos que hay dos grupos de COVID. Hay un grupo que es síndrome de estrés y hay otro grupo que no. Hay otro grupo que tiene una compliance que es de 40, 50 en promedio, medida por médicos peruanos, por la medida de la mecánica respiratoria, de algunos hospitales que gentilmente han seguido al MINSA sus datos, como corresponde, y que hoy sabemos que requieren de un manejo especial. Entonces, los pacientes con síndrome de estrés grave requieren inclusive una relación médico-paciente mucho más cercana, porque son recuperables y requieren de una intervención a la cabecera del paciente. Y se propone que se mantenga la relación de la norma técnica 146, porque son pacientes recuperables, porque son pacientes complicadísimos, porque requieren de una atención de calidad que va más allá de simplemente encomendarle a un equipo técnico bajo la supervisión intensivista. También existen los COVID que están en ventilación mecánica, pero que no tienen síndrome de estrés grave, que son aquellos que les digo que tienen de pronto una compliance adecuada, que no se piensa que está afectada, 40-50, pero que desatura. Pero aquí puedo tener un rango más amplio, ¿no? Puedo tener un intensivista en la cabecera con 3 equipos médicos, ¿no es cierto? 3 equipos médicos, y que obviamente ese líder de equipo intensivista monitoriza a estos 3 equipos médicos y cuando se le llama acude a una de estas salas para ver directamente al paciente, pero ya previa evaluación y triaje de los médicos no intensivistas. Existen COVID con insuficiencia respiratoria, pero que no precisan de ventilador, que tienen un riesgo inminente. La relación también de médico intensivista-paciente también podrá ser de 1 a 15, precisa de evaluación y puede ser mediante UCI itinerante si el médico va o mediante telemedicina. Existen las neumonías por COVID sin insuficiencia respiratoria que pueden complicarse de forma súbita, en donde aquí la relación médico-paciente, médico intensivista-paciente es de 1 a 20. Puede ser manejado tranquilamente por un médico no intensivista y puede precisar la opinión del médico intensivista al menos una vez al día, una UCI itinerante, como UCI itinerante o telemedicina. Pero ¿qué pasa también cuando tenemos pacientes hospitalizados? Bueno, la relación puede ser 1 a 15, manejado por un intensivista, y se requiere una evaluación por médico intensivista, se puede dejar hasta para el trabajo, son pacientes que tienen criterio de hospitalización. Pero también hay pacientes que tienen, digamos, confirmación o sospecha de COVID, con SOFA muy elevado, con mucha comorbilidad, que han llegado tarde al hospital. La relación aquí propuesta de médico intensivista-paciente es de 1 a 20. Acá el médico intensivista puede ser consultante a través de atención itinerante o telemedicina, ¿no? Es decir, a ningún paciente se le niega atención. Tenemos pacientes, característica de paciente grave, ¿no? En donde tenemos este tipo de características, ¿dónde los vamos a manejar? Los síndromes de estrés grave serían manejados en las UCIs habituales. Hay hospitales que se han convertido en UCI COVID. Y los síndromes de distrés o pacientes con ventilación mecánica con síndrome de estrés no grave, ¿no? Pueden ser manejados en una UCI extendida, ¿no? Obviamente bajo el criterio del médico o el equipo médico que lo va a ver. ¿Qué pasa con los no COVID? Los no COVID son pacientes convencionales y aquí sí podemos seguir la norma. Si son recuperables, ¿no es cierto? 1 a 6. Si los pacientes precisan de una serie de, o tienen insuficiencia respiratoria pero no asociada a COVID, que no tiene ventilación mecánica, también la relación es 1 a 15. El médico emergenciólogo puede atenderlo en su área de emergencia habilitada para ello, los pacientes no COVID, ¿no? Y el médico intensivista puede estar como interconsultante o atención itinerante. Es decir, se propone aquí que el médico emergenciólogo maneje pacientes no COVID, porque el médico emergenciólogo también puede manejar pacientes graves en esta coyuntura. Esto está siendo evaluado por la Dirección de Personal de Salud, porque todo es nuevo y estamos dictando esta clase en plena pandemia. Y estamos determinando lineamientos en plena pandemia, porque esto es algo que nunca se ha visto de esta magnitud.
pero estamos compartiéndolo porque son ideas fuerza basadas en fundamentos de desastre que permiten tener una idea más o menos clara de qué es lo que tenemos que hacer dependiendo de la región en la que estemos. Pacientes con patología médica descompensada sin patología respiratoria son vistos a demanda, pueden ser vistos por el médico emergenciólogo. Pacientes no COVID que vienen por emergencia, tópico de medicina, que siempre va a haber, pues pueden ser vistos por el médico de emergencia. Entonces hay una serie de aspectos importantes que tendríamos que delimitar, tendríamos que ver para poder tomar la mejor decisión. Una segunda estrategia, que es la que hacemos en desastres siempre, muy aparte de reorganizar el servicio de salud, ¿no? Claro, en mucho menor escala de la que estamos presentando ahora, es destinar equipos médicos de emergencia, equipos nacionales de una región que no está comprometida en desastre, hacia la región que está comprometida en desastre. ¿Eso lo podemos hacer ahora? Difícil, porque todas las regiones tienen COVID, algunas menos, otras más. Dependerá del grado extremo que pueda tener yo en los recursos humanos para poder destinar personal, recursos humanos de una región a otra, ¿no? Eso hay que verlo con mucho detenimiento. Y además tenemos que hacer una priorización, porque hay que tener en cuenta que hay regiones cuya disponibilidad de médicos especialistas es muy baja. Entonces, si yo tengo una región que es afectada fuertemente por COVID y su disponibilidad de médicos especialistas es baja, para mí se vuelve una región prioritaria para darle una oportunidad de manejo, ¿no? Igual también prioridad si tiene pocas enfermeras. Entonces, por ejemplo, en este cuadrito estamos viendo que generalmente Piura es quien lleva el primer puesto a quien yo le debería dar recursos porque tiene problemas en disponibilidad de médicos, de enfermeras, de especialistas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Así como hay otras regiones que tienen problemas de acuerdo al número de casos que tienen, ¿no? Entonces, hay aspectos importantes a tener en consideración cuando hablamos de recursos humanos. Finalmente, la estrategia número 3 de la gestión de recursos humanos que actualmente en COVID estamos evaluando junto con la OPS y con el Comando COVID es la gestión de los equipos médicos de emergencia internacional bajo dos denominaciones, para la detección y cerco epidemiológico y para el cuidado de las UCI. Esto lo hemos solicitado de manera preliminar, hacer un ejercicio de cómo tendríamos que hacer formalmente este pedido. Este pedido lo hace la Célula de Información y Coordinación Médica denominada SICOM, que se establece en cada Ministerio de Salud. En el caso nuestro depende de la DIGER, y que tiene en su dominio todos los, digamos, los rosters de recursos humanos, al menos nacionales, y que también conoce los procedimientos para solicitar recursos humanos a personas que están en el exterior. Y lo hace a través de la Cooperación Técnica Internacional y también lo hace a través de la INDECI. Hay una plataforma virtual mediante la cual la DIGER-MINSA de gestión de riesgo propone, ¿no es cierto?, la cantidad junto con DIGEP, que es la Dirección de Personal de Salud, proponen, ¿no?, qué recursos humanos deberían venir del extranjero, y a qué regiones y cómo, bajo qué condiciones. Y eso se canaliza a través de INDECI hacia entidades de ayuda humanitaria, llámese OPS, para poder determinar y que nos den, ok, esta es la oferta que tenemos. Y nosotros evaluaremos finalmente si es pertinente su aceptación. Hemos hecho también en cuanto a gestión de recursos humanos telecapacitación de este tipo de actividades de liderazgo, de programación de ventilador en condiciones de emergencia. Y entonces tenemos en cuenta que los recursos humanos evidentemente tienen que tener la mejor capacitación. Desde luego telemedicina ayuda mucho, pero en condiciones de pandemia es difícil hacer capacitaciones presenciales. Y muchas veces talleres son necesarios para ello, como es la colocación de equipo de protección personal. Y por eso, esta dirección invoca a todos los miembros que estén revisando esta exposición. Lo mejor es la preparación. ¿Cuántas veces hemos convocado para las simulacros y simulaciones? ¿Cuántas veces hemos dicho que tenía que haber un comando de control? ¿Cuántas veces dijimos qué pasaría si? ¿Cómo actuaría usted si? Entonces, yo creo que después de esta pandemia, vamos a tomar muy en serio los simulacros y las simulaciones para preparar a nuestros recursos humanos y, Dios quiera, podamos nosotros cumplir con la meta que nos hemos tratado de formar equipos médicos de emergencia nivel 2
que son justamente lo que estamos requiriendo en estos momentos. Muchas gracias.